bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Gracias a las personas que están aquí con nosotros, gracias a las personas que nos ven a través de las distintas redes sociales. Durante las últimas semanas hemos compartido una palabra y una serie espectacular acerca de la vida de José. De José se pueden decir muchísimas cosas, por eso se parece tanto a la vida de muchos de nosotros. José el soñador, José el que fue vendido por sus hermanos, José el que le cambió la vida de bien para mal, José el que le cambió la vida de mal para peor, José el que había tocado fondo y pasó desde el sótano más profundo a un lugar de eminencia, José el que se reconcilió con sus hermanos, José el que volvió a ver a su padre después de muchísimos años y había perdido la esperanza de volverlo a ver. Se pueden hablar muchísimas cosas acerca de la vida de José. La semana pasada vimos cuando su padre Jacob muere, pasó unos 17 años en Egipto y hablamos de que Dios le dio muchas oportunidades de compartir en familia durante esos 17 años. Luego de la muerte de Jacob, sus mismos hermanos se preocupan y parece que le tienden una especie de trampa o de engaño o de estrategia porque tenían miedo de que José fuera en contra de ellos ahora que su papá Jacob no estaba. Entonces José le contesta, José aún llora por esa situación, pero José le contesta y vamos a entrar en la palabra en Génesis capítulo 50, versículo 19 en adelante. El mismo José le dijo, no tengan miedo. Esa fue la respuesta de él ante la situación con sus hermanos, el temor de sus hermanos. Y él dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y de ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. José les habló de manera honesta. José era un hombre honesto y le dijo, es verdad que ustedes quisieron hacerme mal. José no tenía la palabra, la Biblia como tú y yo la tenemos, pero José entendió algo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. De alguna manera se le reveló la palabra que dice que a los que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Y él le dice, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Y estábamos viendo a un José que muchos años atrás fue vendido como esclavo por sus hermanos, traicionado, venía de una pequeña familia de algunas decenas de personas. Y ahora estamos viendo al gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de toda la tierra, porque Egipto era la nación más poderosa de toda la tierra. Y el faraón hizo un decreto donde le dijo a José, solamente yo estaré encima de ti, pero toda la tierra de Egipto será gobernada por tu palabra. Y José le dijo, tranquilo, está bien, hemos salvado la vida de mucha gente, recordemos la historia o el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, como hubo años de abundancia y después entraron años de escasez y Dios permitió que José fuera adelante, preparar el camino para salvar la vida de mucha gente. Y José les habla con el corazón y le dice, yo cuidaré de ustedes. La familia de José tenía un gran estatus, la familia de José tenía un gran poder político, económico, muchas influencias, porque José era el gobernador de Egipto y sus hermanos podían decir, yo soy el hermano de José. Y las puertas se abrían, la gente les rendía pleitesía, tenían acceso al faraón, tenían acceso a las mejores tierras, tenían acceso a las mejores condiciones de vida, porque ellos podían decir, yo soy el sobrino de José el gobernador. Yo soy el nieto, porque tuvo hijos, tuvo nietos, y después decir, yo soy el hijo de José el gobernador, y eso le abría todas las puertas, tenían un gran estatus. Pero el tiempo siguió pasando. Vemos en el versículo 22 del mismo capítulo 50 del Génesis que José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. José llegó a la edad de 110 años y llegó a ver hasta la tercera generación de sus hijos. El versículo 24 dice tiempo después, porque el tiempo pasa, el tiempo transcurre, las cosas comienzan a cambiar, todo tiene su tiempo.
José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. El versículo 26 dice: José murió en Egipto a los 110 años. Dice que una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Algo empieza a cambiar en la vida de la familia de Jacob, los descendientes de Jacob, la nación de Israel, que en ese momento llegan a Egipto quizás unas 70 personas, pero a través de José ellos tuvieron muchas y grandes bendiciones, pero de repente ese hombre, bisnieto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de esa genealogía con la cual Dios hizo un pacto, de esa genealogía que hasta el día de hoy Dios bendice, un hombre que fue puesto en lugares de autoridad por su sabiduría, por su fe, por su convicción, por su honestidad, fue honrado en Egipto hasta más no poder. Pero eventualmente José murió y el estatus de que su familia disfrutaba murió con él. Algo pasó, algo cambió y pasa en todas las familias. En el libro de Éxodo se abre un nuevo capítulo. Ya cerramos el capítulo de Génesis y ahora entramos en el libro de Éxodo y el capítulo 1 y el versículo 6 dice: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos y el país se fue llenando de ellos. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo que su descendencia se iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y en el Génesis Dios le habla al hombre y le dice: quiero que te multipliques, quiero que te extiendas, que seas fructífero. Todo eso se cumplió en la familia de Jacob y por supuesto en la familia de José. Pero el versículo 8 dice: pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Las cosas cambiaron. Durante mucho tiempo José muere, pero aún así se sabía quién era José. José tenía un estatus, tenía un legado. La gente le reconocía y le agradecía, pero de repente pasan los años, de repente pasa el tiempo y el poder cambia. El poder cambia. Las empresas cambian, de repente aparece un nuevo jefe, de repente la empresa es vendida y aparecen unos nuevos accionistas, de repente el papá de la familia, que era el hombre que llevaba los negocios y que tomaba las decisiones, muere y quedan hijos y quedan descendientes que no saben bien cómo manejar la situación. De repente puede morir la mamá de una familia y era la que los mantenía unidas y era la que oraba y era la que les sembraba la palabra. De repente las cosas cambian y tú y yo tenemos que estar preparados para cuando las cosas cambian, porque dice que llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Durante muchos años ellos vivieron del estatus que les daba ser familia, ser descendiente, ser pariente, tener alguna amistad, alguna relación con José, pero eso se acabó. A partir de ahora Egipto no reconoce, no se acuerda de José, porque así es el sistema de este mundo. Y hay gente que dedica toda una vida a una empresa, a un negocio, a las cosas de este mundo, y de repente se retiran y a los días nadie se acuerda de él. De repente aparece un nuevo jefe y cambian las reglas, cambian las normas, y yo he visto gente que de la noche a la mañana ha perdido el trabajo de toda su vida. ¿Es malo trabajar? Por supuesto que no. Yo trabajo, mi esposa trabaja, nosotros trabajamos, manejamos nuestros negocios, hacemos nuestras cosas, pero entendemos que nuestra confianza no tiene que estar puesta en eso. Hay gente que le tocó emigrar y tuvieron que dejar atrás a José. Algunos venimos de Venezuela, otros vienen de Colombia, otros vienen de Puerto Rico, otros vienen de distintas naciones de la tierra y atrás quedó José. De repente en tu país eras el gerente, eras el empresario o eras el pastor, inclusive reconocido, aceptado, amado, y llegas a una nueva tierra donde nadie te conoce, donde nadie le importa quién eres tú, donde la gente te dice: pues aquí usted es uno como cualquier otro. Las condiciones de los descendientes de José
cambiaron y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Ahora este nuevo faraón, mientras un faraón anterior les dio todas las condiciones de ventaja, de bendición, de ayuda a los descendientes de Israel, ahora viene uno que dice vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ya este faraón empieza a pensar en escenarios, se le meten ideas en la cabeza y empieza a tener como cierto rechazo. Ya no es solamente que no tienen beneficios, ya no es solamente que no disfrutan del estatus que José le daba, sino que ahora los miran con recelo, ahora los miran con rechazo, ahora los miran con preocupación. El versículo 11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieran trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se extendía, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y de todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Cómo cambió de repente la vida de los descendientes de Israel? ¿Cómo puede cambiarle a una persona, a una familia, la vida de repente? Unos años atrás eran gente de un estatus reconocido, con privilegios, y ahora los tratan como esclavos. Lo primero que ocurrió fue que les pusieron capataces para que los oprimieran. De repente aparece una persona que empieza a darte látigos. Hay látigos físicos y hay látigos espirituales. Hay gente que de repente empieza a castigarte con palabras hirientes, con palabras de maldición, diciéndote que eres una porquería, que no sirve, que no vales nada, que si te da la gana vete, que tú no importas. Y de repente tú dices, wow, pero años atrás mi situación era diferente. Años atrás disfrutaba de las bendiciones de José, tenía una vida plácida, tenía una vida cómoda. Y ahora tengo un capataz que está todo el día castigándome y sometiéndome con un látigo. Dice que les impusieron trabajo forzado y estaban construyendo ciudades y cambió la vida de esta familia, cambió la vida de esta nación de repente, porque las cosas cambiaron, porque ya José no estaban. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. José tuvo un tiempo, tuvo una vida larga, tuvo una vida interesantísima, de altos, de bajos. Todavía aprendemos de la vida de José, pero José se fue a la presencia de Dios, se fue a descansar con sus antepasados, pero Dios siempre estuvo allí y Dios siempre estará allí para la nación de Israel. Dios estará allí para tu iglesia, para tu congregación, para tu familia, para tu ministerio, para tu vida. Dios siempre estará allí. El versículo 12 dice una cosa increíble, una cosa interesante. Dice, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se extendía, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. En estos días veía con mucho agrado por algún lado, pero también con mucha preocupación, quizás nostalgia, el hecho de que en muchos países donde hay tiranías, donde hay opresión, donde hay regímenes comunistas, islamistas, árabes, está creciendo la iglesia del Señor. La iglesia cristiana está creciendo en países impensables para muchos de nosotros, como Irán, como China, como Rusia, lugares que remotos, y la iglesia del Señor está siendo perseguida, oprimida. La Biblia es ilegal, las reuniones son ilegales, pero se están multiplicando, están creciendo, se están extendiendo y hay un avivamiento que nadie puede detener. Mientras que en otros lugares, como en este país donde estamos en este momento, donde la situación es un poco más cómoda, más agradable, y la persecución no es tan abierta, porque sí existe, pero es un poco más sutil y posiblemente se vaya agravando con el paso de los años. Mucha gente está
cómoda, mucha gente está desganada, mucha gente está desanimada, sin propósito. Y simplemente recordando las cosas de antaño, recordando al José del pasado y no se han dado cuenta de que la vida tiene que continuar. Pero llegado el punto en que los egipcios llegaron a tenerle miedo, y déjame decirte, el enemigo le tiene miedo a la iglesia, a una iglesia que ora, a una iglesia que intercede, a una iglesia que no se detiene, a una iglesia que mira hacia adelante, que tiene su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el versículo 13 dice, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Déjame decirte, es posible que ahora que las cosas han cambiado, te toque hacer cosas que no te guste, te toque hacer cosas que no son de tu agrado, posiblemente te traten mal, posiblemente te traten con crueldad, con rechazo. Hay gente que te envidia, hay gente que te tiene miedo, que no quiere que tú crezcas, que tú asciendas, hay gente que te mira con recelo, pero de todas maneras Jehová cumplirá su propósito en ti, porque Dios está contigo y tú vas a dar fruto, porque tú durante algún tiempo tuviste a José como un instrumento de parte de Dios para la bendición de tu vida, para que tu familia estuviera guardada, protegida, pero aunque José no esté, Dios permanece fiel a sus promesas. Dice que les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. Antes eran unos privilegiados, antes ellos daban órdenes, antes, como decíamos en mi país, chapeaban, yo soy hermano de José, por favor ábranme la puerta, yo no voy a hacer fila, yo no voy a esperar, atiéndanme de primero. Y tenían muchos privilegios y esos privilegios desaparecieron. Tú tienes que estar preparado para vivir en toda circunstancia y en toda circunstancia mantenerte con la confianza puesta en el Señor. El apóstol Pablo dijo algo bien interesante, dijo, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo tuvo extremos en la vida, los descendientes de José tuvieron y los israelitas han tenido extremos en su vida, y tú y yo en algunas temporadas también iremos a los extremos, extremos de gran bonanza, extremos donde todas las cosas van bien, donde la gente nos ayuda, nos aplaude, nos acompaña, tiene algún interés en nosotros, y momentos donde la gente te va a envidiar, te va a rechazar, se va a alejar, te va a dar la espalda, pero no importa, tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque las cosas pueden cambiar, pero no cambian los propósitos de Dios. No cambia el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. No sé cuál es tu situación actualmente, pero de aquí en adelante tienes que estar confiado en Dios y no en la circunstancia. Dice, estudiosos dicen que el sufrimiento y la persecución son como las olas que vienen sobre el barco, la cual parece que pueden destruirlo, pero el barco sigue por encima de esa ola y la usa para agarrar velocidad. Tú vas a seguir adelante, tú vas a seguir avanzando, Dios no te va a abandonar y Egipto no te puede detener, el enemigo no te puede detener, aunque intenten amargarte, aunque intenten tratarte mal, aunque te rechacen, aunque seas como, te traten como esclavo, como servicio, y tú digas, bueno, pero yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo tengo títulos, yo era. Simplemente es tiempo de entender que estás en una nueva temporada. Los egipcios intentaron de todo en contra de Israel, de sus descendientes, de los descendientes de José, de los israelitas, pero no pudieron con ellos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La maldad de este mundo, la maldad de los egipcios no podrá detener el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Para el faraón actual, el que no conocía a José, los israelitas pasaron a ser un bien necesario. No podía dejarlos ir porque necesitaban mantenerlos como esclavos. Y en medio de un cruel y difícil servicio, la vida empezó a ser desesperante para los hijos
de Israel. La idea de pensar de que Dios estaba trabajando en su plan, como que se empezó a alejar, porque cuando la cosa está bien, cuando tenemos abundancia, cuando la gente nos ayuda, cuando todo fluye, pues sabemos o creemos o pensamos que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Pero cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando comienza la opresión, cuando comienza la persecución, cuando las cosas no salen como pensamos, como que nos empezamos a distanciar y a pensar y a creer que Dios no está con nosotros, pero eso está lejos de la realidad. El plan y el propósito de Dios sobre tu vida, el amor de Dios sobre tu vida no depende de las circunstancias. Dios ha prometido que su misericordia es nueva cada mañana y que Él va a estar con nosotros todos los días y que no nos abandonará y no nos dejará. Es increíble, es tremendamente interesante pensar que en un lugar donde fuimos felices, donde fuimos prósperos, donde fuimos bendecidos, ese mismo lugar pueda convertirse en nuestro lugar de aflicción. En el lugar donde fuimos consolados, en el lugar donde fuimos ayudados, en el lugar donde fuimos bendecidos, se convirtió en un lugar donde ahora nos rechazan, donde ahora nos detestan, donde ahora nos han dado la espalda. Y tú dices, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Porque las cosas cambiaron. Pero tú tienes que dejar de confiar en el hombre. Ya José no está, no lo puedes cambiar. No puedes cambiar la situación, no puedes cambiar el escenario porque simplemente José era un hombre y todos los hombres nos vamos a ir de esta tierra. Algunos se van a ir para condenación y otros nos vamos a ir para vida eterna con Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros y que nuestra principal preocupación debe ser servir a Dios, vivir conforme a sus propósitos, entender que este mundo, los hombres y en sentido general hombres, mujeres, pues nos van a fallar, nos van a engañar, nos van a dar la espalda, van a hacer cosas escondidas de nosotros y nos van a sorprender porque la Biblia dice que todos han sido malos, todos somos malos. El apóstol Pablo dijo, y Cristo Jesús murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero Dios es fiel. Dios permanece fiel a sus promesas y a pesar de que pusieron capataces, a pesar de que les pusieron trabajos forzados, no pudieron detenerlos, no pudieron pararlos, intentaron de todo. Llegó un momento, ese faraón estaba tan desquiciado que mandó a llamar unas parteras que su nombre indica, lo enseña la Biblia, Cifra y Fuba. Y les dijo, cuando vayan a los partos de las hebreas, si es niño, mátenlo, si es niña, déjenla con vida. Hasta ese extremo llegó la maldad de querer ya matarlos, de querer destruir su descendencia, de que exterminarlos de la tierra. Pero dice que sin embargo, estas parteras temían a Dios. Dios siempre va a poner en tu camino gente temerosa de Él, gente que no va a seguir las órdenes de Egipto, gente que no va a hacer caso de los planes del malvado, sino que van a ayudarte en tu propósito. El versículo 17 dice que sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y le preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. Ellas no estaban mintiendo. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer de Dios y la persona que vive conforme al sistema de este mundo. Fíjate cómo hablaron estas parteras de las mujeres israelitas, de las mujeres hebreas. Dice, están llenas de vida. Y así es, ¿verdad? Tú y yo estamos llenos de vida, estamos llenos de la vida de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de un propósito, estamos llenos de un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y ellas mismas dicen y dan a luz antes de que lleguemos, antes de que el enemigo llegue, antes de que el plan del malvado llegue y quiera tocar la puerta de tu casa, de tu vida. Ya tú diste a luz, ya tú prosperaste, ya tú fuiste bendecido, ya tú fuiste guardado, ya tú fuiste protegido.
nadie podrá detener el plan y el propósito que Dios tiene para ti. El versículo 20 dice, de este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo. El faraón estaba desesperado. El príncipe de este mundo está desesperado porque no ha podido y no podrá detener a la iglesia del Señor, porque mientras más el enemigo nos ataque, más nos vamos a multiplicar, vamos a ser más numerosos, más vamos a crecer, vamos a ser más fuertes, vamos a ser más prósperos, vamos a ser más bendecidos y Dios nos va a conceder grandes bendiciones como le concedió a estas mujeres por haber obedecido primero a Dios y desobedecer al faraón. Esta palabra tiene una gran enseñanza. Las cosas van a cambiar en algún momento. José fue algo bueno, representa una temporada, una persona, representa una relación, una empresa, un negocio, un ministerio, representa una sociedad, representa un país, una ciudad, representa algo que tú y yo tuvimos en algún momento, pero que por alguna razón, por razones lógicas, por razones obvias quizá, o por razones que no podamos entender, que no podamos explicar, eso desapareció y con el tiempo ya no está con nosotros. Y tenemos que aprender a aceptar y tenemos que entender y creer que las cosas en este mundo son temporales, que las personas son temporales, que los lugares son temporales, que el dinero es temporal, que muchas amistades son temporales y que nos van a dar la espalda, se van a ir. Todos nosotros pasamos por una escuela, por un liceo, por una universidad y compartimos con mucha gente que consideramos nuestros amigos, pero años después no sabemos nada de esas personas porque simplemente las cosas cambian, los tiempos cambian, las temporadas cambian, las situaciones cambian. El único que no cambia es Dios. Por eso tú tienes que esforzarte en la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, fortalecerte en la palabra, porque escrito está, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. A pesar de las circunstancias, a pesar del entorno hostil, a pesar de que humanamente hablando las condiciones no son las mejores, igual vas a crecer, igual te vas a multiplicar, igual vas a salir adelante. Esta situación también es temporal, así como una temporada de José, y quizás ahora estás en una temporada de opresión, una temporada donde las cosas no están saliendo bien. Déjame decirte, pronto vendrá una nueva temporada que Dios va a abrir sobre tu vida. Quiero que oremos porque tú y yo debemos entender que aunque las cosas cambien, Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ha prometido no dejarnos solos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y eso no depende de las circunstancias, eso depende solamente de su amor, de su bondad, de su gracia, de su favor manifestada a través de Jesucristo. Y quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Señor, hoy hemos entendido, hoy hemos aceptado, si es la palabra, Señor, que José representa algo bueno, algo que tú proveíste para nosotros, algo que tú pusiste en nuestra vida, pero que también es algo temporal. Ya José no está, las cosas han cambiado, pero tú permaneces fiel, Señor. Hoy declaramos que nuestra confianza está puesta en ti. Ayúdanos a pasar por esta temporada, ayúdanos a soportar esta situación, Señor. Creemos que, como dice tu palabra, a los que te amamos, a aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. José nos ayudó a bien, lo que estamos pasando en este momento nos va a ayudar a bien, y lo que viene más adelante nos va a ayudar a bien, Señor, porque tu propósito se cumplirá en nuestra vida. Quiero bendecirte, quiero declarar el favor y la gracia de Dios, y quiero que escuches esta palabra varias veces, porque esta palabra representa el fundamento para que tú puedas salir adelante en esta temporada. Compártela con otras personas que sabemos que tienen necesidad de la palabra. La mayor necesidad del ser humano es la palabra
del Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ser humano está muy preocupado por el pan de este mundo, por las cosas carnales, por las cosas materiales, por las cosas del cuerpo, por las cosas cotidianas de la vida, y ha descuidado la vida espiritual y ha descuidado las cosas que son de Dios, y por eso la vida de muchas personas carecen de sentido. Por eso tú debes compartir este mensaje y debes compartir esta palabra con todas las personas que tengas a tu alrededor. Te bendigo y declaro el favor y la gracia de Dios sobre tu vida.